Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en otro episodio más, otro jueves de la magia de la percepción, con un tema que tengo dentro de mí preparándolo creo que desde hace mucho tiempo, como armando piezas de rompecabezas y esperando a que sea el momento para poderlo compartir, que es el dejar a papá y a mamá en paz, soltarlos para podernos encargar de nosotros, de nuestra energía, de nuestros proyectos y de vivir en el resentimiento que, como ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, en otros episodios, que el resentimiento es regresar a sentir constantemente algo. Entonces, este episodio está dedicado para todos aquellos que creen que ya tienen un camino un poco más adelantado sobre el que hayan ya visto su dolor, el que lo hayan validado, el que lo hayan reconocido, el que se hayan dado el permiso de sentirlo de su infancia y que ya estén listos, como que ya algo en su corazón les dice que ya hay que soltar a papá y a mamá. Y si tú crees que ya en este momento estás ya con ese deseo, con la disposición, con esa voluntad, aunque todavía no acabes de ver la luz al final del túnel de a veces ese dolor que nos acompaña de cuando estábamos pequeños, este episodio es para ti. Y si crees que todavía no estás listo o si no has trabajado nada en todo lo que tiene que ver con heridas de la infancia, con tu niño, tu niña interior, etcétera, te recomiendo que vayas aquí también en la magia de la percepción, en este podcast, que vayas al episodio. Hay un episodio que se llama Caras vemos, infancias no sabemos. Hay otro que se llama Un vacío llamado papá y hay otro que es Cuando mamá duele. Yo te recomiendo que empieces por esos tres antes de escuchar este. Sí, ya estás listo, pues bienvenidísimo. Y si todavía sientes que hay algo dentro de ti que se tiene que acomodar, ponle pausa y vete un poquito más para atrás porque te va a hacer más sentido lo que escuches anteriormente que esto, ¿va? Pues bienvenidos entonces y empiezo dándole las gracias. Pues creo que nunca pensé en que lo pudiera decir así, sobre todo de mi papá, pero hoy doy gracias por lo que me tocó vivir, tanto con mi historia de mamá, que sé que tampoco fue fácil. Mi mamá estuvo muy enferma desde que nací y no fue fácil mi relación con ella, la verdad. Hoy entiendo muchas cosas. Hoy que lo puedo ver con mucho más compasión o comprensión y empatía, puedo ver que a ella le tocó muy difícil también. Y la historia de un papá que no conocí, totalmente ausente, no es de que, ay, bueno, a veces mi papá como que lo sentía medio ausente porque trabajaba mucho, etcétera. No, yo no crecí con él. Y hoy, porque elegí crecer, elegí hacer algo con ese dolor, también hay un episodio en donde hablo de en qué te transforma tu dolor, en qué eliges que te transforme tu dolor. Y creo que yo hoy puedo decir que como elegí no quedarme ni en el sufrimiento, ni en la amargura, ni en el victimismo, etcétera, puedo dar las gracias a toda esa historia que tuve con ellos, a la que tuve con mi mamá y a la que no tuve con mi papá, o a la que tuve sin tenerlo a él. Y porque gracias a eso y a mis elecciones también, pues creo que he podido hacerme cargo de mí, de muchas cosas. He podido, no tanto hablo de lograr cosas como desde el éxito, sino que he logrado una vida plena y ser un poco más consciente y sobre todo poder acompañar a mucha gente en el dolor de su infancia. Creo que si yo no hubiera vivido lo que viví, no podría acompañar con empatía o no podría acompañar con la disposición o con el entendimiento que lo sé hacer, gracias que más que a lo que pudiera haber estudiado desde la teoría o en cursos, etcétera, pues creo que tiene más que ver con lo que he vivido. Y pues hoy lo agradezco mucho mi historia, la acepto, la integro, acepto todo lo que me hizo falta y que me he encargado poco a poco de darme cuenta que me tenía que hacer cargo yo de mí, de muchas cosas, y que esas facturas pendientes que tenía con papá o con mamá, pues tengo que ser muy consciente de no estárselas cobrando al mundo por donde voy pasando, porque creo que el inconsciente, cuando no se llena de mamá o se llena de papá, de todo lo que tuvo que dar mamá o todo lo que tuvo que dar papá, ya sea amor, expresión, nutrición o firmeza, orden, estructura, etcétera, cuando no lo recibimos de ellos, pues se lo vamos cobrando al mundo o lo vamos ni siquiera pidiendo, exigiendo a veces a la pareja o tomándolo, queriendo tomar de figuras que pues que ni al caso. Entonces, pues hoy abrazo esa historia, la agradezco y pues me ha ayudado mucho al trabajo que hoy hago.
desde una parte, como les digo, muy desde la experiencia y no solamente desde la teoría. Así que empecemos con dejar a papá y a mamá en paz. Aquí les tengo varios pasos que yo he ido sacando, que creo que nuestro destino final tendría que ser como perdonar y soltarlos, pero ese es un proceso emocional, ese es un proceso en donde tenemos que validar lo que sentimos. Hay algo bien importante que no se nos puede, no lo podemos dejar pasar, que es que en la parte inconsciente de tu mente inconsciente no distingue ni lo real, ni lo imaginario, ni distingue al otro, y tiene muchas características, es atemporal, no tiene tiempo, pero hay algo muy importante dentro del inconsciente. No entiende las explicaciones, no entiende la razón, es totalmente inocente y vive en las emociones constantemente. Entonces, creo que en esto es bien importante para que puedas tú validar tu dolor con lo que haya pasado primero con papá y mamá. ¿Por qué tanto tiempo sentías que lo que te estaba pasando lo tenías que minimizar, lo tenías que hacer a un lado y no verlo? Porque la historia que veías desde la razón, desde la conciencia, era diferente a lo que sentías. Y a veces la razón quiere aniquilar por completo el sentimiento. Por ejemplo, si tuviste un papá que sentiste todo el tiempo que no estaba contigo y empieza la razón, sí, pero él trabajaba mucho y era porque nos quería dar lo mejor, etcétera, y todo eso sí, puede ser que la razón lo entienda, pero quiero que recuerdes que el inconsciente, que es tu niño interior, lo único que capta son las emociones y para eso lo único que captaba pues era que papá no estaba y era el abandono y desde ahí empezaste a funcionar. Pero como te dije en un principio del episodio, si tú ya sientes que empezaste ya a recorrer un camino en donde empiezas a ver con otros ojos a papá y a mamá, pues esto de perdonar y soltar a papá y a mamá, que es un proceso que tienes que ir avanzando, en donde primero tienes que liberar muchísimo el resentimiento. Tienes que ver tus heridas, tienes que reconocer tu dolor, tienes que liberar muchas expectativas no cumplidas de que tú tuviste de ellos, no nada más ellos de ti, porque seguramente pues muchas veces nos sentimos inadecuados o no suficientes para papá y para mamá, pero sobre todo muchas expectativas que tú como hijo o como hija tuviste hacia tus padres de decir es que me hubiera encantado que mi papá fuera esto y quisiera esto y que mi mamá fuera diferente, etcétera. Y es bien importante, como te decía, que lo valides. Cuando tú empiezas a no validar lo que tú estás sintiendo, difícilmente te vas a poder sanar. Difícilmente vas a, pues si no la palabra a lo mejor sanar es como ya se entiende como que hoy me decía alguien ya, es que sanar, algún día voy a sanar por completo. Yo no sé, la verdad, no lo sé decir porque yo ni siquiera estoy en eso en donde diga, sí, yo ya estoy totalmente sanada de todas las heridas y camino sobre las aguas. Qué esperanzas que pudiera decir eso. Lo que sí entiendo es que cada vez voy teniendo más herramientas, cada vez caigo menos en el caos, cada vez entiendo desde una comprensión o compasión lo que estoy viendo afuera y lo que estoy sintiendo adentro para poderlo acomodar y que no iba con tanto juicio hacia mí misma y creo que voy aprendiendo del amor propio. Entonces, cuando tú estás invalidando lo que sientes, que muchas veces es como la historia que tú te tuviste que contar constantemente para no sentir tan feo, la neta, es para no sentir regacho lo que te estaba pasando. ¿Qué fue lo que hiciste? Te comparaste con los niños de África, con los de Siria de las bombas, con los que no tenían que comer, con los niños de la calle, con los que crecen con papás que están, no sé, encarcelados, que mil cosas que te hacen sentir un poco mejor. Si es tu caso, te recuerdo que para poder sanar tu historia no necesitas, o para poder realmente ver tu dolor, no necesitas haber vivido cosas extremas para que tu infancia te haya dolido en algún momento. Simplemente es reconocer que lo que esperabas de papá y mamá no fue, que lo que te dolía era bien válido que le doliera a un niño y que te hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Cuando tú empiezas a validar eso, empiezas a aceptarlo y a integrarlo, lejos de que crezca en ti el resentimiento, fíjate bien lo irónico que se escucha esto. En cuanto tú empiezas a validar tu dolor, al sentirlo empiezas a sanarte, en lugar de que al sentirlo se haga más grande. Entonces, ojalá que te des cuenta que esas expectativas que tenías hacia papá y mamá y que no se cumplieron eran bien válidas y que ese niño o esa niña las necesitaba
Y que el que tú llegues a este perdón y a esta justificación, perdón, a este perdón y a este soltarlos no es una justificación. Eso es más bien lo que quiere decir, que no es que tú estés justificando el daño o las conductas tóxicas que te pudieron haber hecho o el daño que te pudieron haber hecho con el maltrato, no es que lo justifiques. Ahorita vamos a hablar un poco más de que llegues a la comprensión hacia ellos, pero antes te quiero leer algo. Esto no lo escribí yo, lo escribió, ahorita les voy a decir el nombre, porque aquí lo tenemos, de esta psicóloga que la verdad es que si nos está escuchando, te mando un abrazo y te agradezco porque lo comparto mucho en mis talleres. La verdad es que se me hizo de una forma súper clara, como ella lo explica, cómo a veces estamos validando constantemente y a papá y a mamá y estamos invalidando nuestro dolor. Y para poder empezar a todo esto de soltar a papá y a mamá, te voy a leer algo para que tú te des cuenta cómo muchas veces te vas a encontrar en esto. Has justificado el daño que te hizo papá o mamá, has dejado de ver lo que a ti te duele y eso es un verdadero engaño que te estás haciendo, es una trampa que te estás haciendo. Acuérdate que cuando hay algo que duele mucho, por lo general, no nada más conoces el mecanismo de defensa que es, bueno, sí, lo sobreanalizas o lo racionalizas todo o lo evades, etcétera. No, un mecanismo de defensa también es la idealización. Idealizar a alguien porque es muy doloroso tocar la realidad de quién es y entonces lo idealizo y me voy al otro extremo, es como un péndulo que se va para el otro lado. Entonces te voy a leer esto en donde si te encuentras en alguna de estos ejemplos, son varios ejemplos que, como te digo, esta psicóloga escribió y al final te voy a decir su nombre. Aquí está. De hecho, tenemos un post en Centronanda, por ahí lo puedes buscar. Y bueno, pon atención en esto que te voy a leer. A mí mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado, afirmó el hombre que su expareja lo denunció por violencia física. A mí me castigaban de niño y estoy bien, dijo el hombre que cada que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio y se autocastiga. Y fíjense, el título de esto dice Yo no estoy traumado. Es la carta de unos adultos cuando fueron niños. A mí de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera y tan mal no salí, señaló el hombre que por largas noches pasa trasnochando en sus redes sociales afectando su sueño. A mí de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma llamado educación, afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. A mí mis padres me decían que me iban a dejar sola o a regalar con un desconocido, sí, con el señor del costal, ¿se acuerdan? Bueno, cuando hacía mis berrinches y no tengo traumas, dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades y maltrato a su pareja con tal de no sentirse abandonada. Ahí les van otras. A mí mis padres me controlaban solo con la mirada. Y mira lo bien que salí, señaló la mujer que no puede mantener contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada. Cuando era pequeña me obligaban a estar sentada hasta terminar toda la comida, y hasta me la embutían a la fuerza, no como ahora estos padres permisivos, afirmó la mujer que no entiende por qué no ha podido tener una relación sana con la comida y en su adolescencia llegó a desarrollar un trastorno de alimentación. Yo a mi mamá y a mi papá les agradezco cada golpe, fíjense nomás, cada golpe y cada castigo, porque si no, ¿quién sabe qué sería de mí? Afirmó el hombre que nunca ha podido tener una relación de pareja sana, ya que en su hijo le miente constantemente porque le tiene terror a decirle la verdad. Otro ejemplo, a mí mis padres me obligaron a estudiar una carrera que diera dinero y mira lo bien que estoy, dijo el hombre que cada día sueña con que sea viernes porque está desesperado en su trabajo, haciendo todos los días algo que no es lo que siempre quiso. Mi madre me enseñó a respetar a punta de chanclazos, dijo la mujer que se fuma 5 cigarrillos diarios para controlar su ansiedad. Y así vamos por la vida, escuchando personas afirmando ser gente de bien y sin traumas, pero paradójicamente en una sociedad llena de violencia y gente herida. Y la psicóloga es Valerie Flores, y psicóloga, y su Instagram Mundo Crianza. Valerie, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Gracias porque en Centronanda y en mis talleres los leo, siempre se los pongo de ejemplo, en donde, ¿por qué se los quise leer? En donde es bien importante para llegar a todos estos pasos que yo les voy a compartir, que no te vayas a esto. O sea, esto no es sanar a papá y a mamá. Esto no es soltarlos y dejarlos en paz, aunque así parezca. Eso es no ver el daño,
no ver lo que te dolió, no ver lo que te lastimó, no ver el maltrato, y entonces eso te hace seguir repitiéndolo. ¿Por qué les quise poner este ejemplo? Porque aquí parece que es como alguien que no juzga a papá y a mamá y que en realidad ve, dice que qué bien creció con chanclazos y comiéndose comida que no quería comer y con gritos y con maltrato y con golpes y mira qué bien está. Eso no es haber soltado a papá y a mamá, tal como lo dice este escrito. Eso es justificar ese daño y lo único que haces es darte cuenta que está de alguna manera afectando tu vida de adulto. Cuando quieres saber cómo está tu vida, tu niño interior, tu vida desde la infancia es revisa simplemente cómo vas por la vida hoy en tu vida adulta. Y ahí al árbol se le conoce por sus frutos, ahí vas a encontrar muchísimas respuestas. Entonces, una vez que te hayas dado cuenta que eso no es haber sanado a papá y a mamá, eso es solamente haber justificado, tapado, idealizado, y dado explicaciones para que no te doliera tanto, porque eso ni siquiera habla de papá y mamá, habla del dolor que ellos vivieron tapado para que no te sea insoportable la realidad. Una vez que te hablas con la verdad, que es súper importante que te hables con la verdad, una vez que realmente reconozcas que papá y mamá, miren, aquí mucha gente, y quien esté de acuerdo conmigo, bueno, y quien no, pues también, pero hay mucha gente que dice que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron. Y yo no estoy de acuerdo en eso porque yo también soy mamá y también sé que no siempre el ser humano hace lo mejor que puede. Muchísimas veces hacemos lo que podemos, con la energía que nos alcanza, con lo que en ese momento se nos ocurrió, etcétera. No siempre estás haciendo lo mejor que puedes y no creo que todos los papás o mamás en la vida hagan lo mejor que pueden. Pero sí creo que hicieron desde su trinchera lo que les alcanzó, con lo que sabían o con el nivel de conciencia que en ese momento tenían. Y desde ahí es bien importante que tú partas. Hazte una pregunta que esto te va a dar mucha paz a tu corazón. Esto te va a dar como mucha certeza por dónde vas y te va a dar como mucho rumbo. Si a tu mamá y a tu papá les fue mucho más difícil su infancia que tu historia con ellos, tu infancia, ellos, aunque te haya dolido muchísimo, lo hicieron mejor. ¿Me explico? ¿A qué voy? Ya su chamba de haber disminuido el dolor en la cadena de evolución ya bajó. Y entonces su trabajo, pues lo hicieron bien. No estoy diciendo que si hubo golpes estuvo bien o que si hubo abuso, maltrato o abuso emocional, físico, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que si ellos vivieron en una escala de dolor en el 50 y a ti te tocó vivirla en el 30, algo hicieron ya bien tus papás. Y la idea es que si tú eres papá o mamá, a tus hijos les toque todavía menos. Menos dolor, más conciencia y con más amor la crianza. Entonces, si va disminuyendo por mucho que tú digas que lo hicieron muy mal, yo hoy sí reconozco lo que sé de mi papá y lo que sí me consta de mi mamá que supe, que la verdad es que sí lo hicieron mucho mejor que como a ellos les tocó. Y cuando menos mi mamá. Estoy segurísima que sí. Entonces, hay que quedarnos con eso. Y no, te digo, no es una historia que te estás contando como esta frase que dice como, ay, pues son como patadas de ahogado, ¿no? Como que es la historia que te cuentas para no sentir tan feo. No, en realidad velo con mucha claridad y date cuenta que ha disminuido generacionalmente, generación con generación, las historias de caos. Y si es así, no estoy diciendo que a fuerzas tenga que ser así, pero si ya fue así, creo que tus papás hicieron un poquito más de lo que a ellos les tocó y eso es muy bueno para un punto muy bueno para ellos, y no porque los estés calificando, pero es algo muy bueno que tuvieron. Ok, entonces no es justificar, por eso te leí lo que te leí, no es justificarlo, no es creer que dejé a papá y a mamá que esté en paz porque lo único que hice fue justificar los daños. ¿Qué sí es? ¿Qué realmente sí es? No es lo que te leí en ese escrito. ¿Qué sí es realmente dejarlos en paz? Es elegir un camino por tu bien, que es un perdón que te das tú como un regalo de vida a ti mismo y un camino sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento y sin esas emociones que pueden a la larga perjudicarte. Acuérdate que las emociones es energía para moverse y esa energía de vivir con constante, pues, resentimiento, rabia, coraje, etcétera, sin atravesarlos, habiéndote quedado ahí, pues a la larga tiene muchas complicaciones en tu vida. Bueno, pues te voy a compartir entonces ahora sí los puntos por los que puedes empezar. El orden realmente no es importante, pero creo que te puede aportar mucho que te des cuenta
que la comprensión te va a llevar a la transformación. Cuando tú comprendes, se puede sanar algo mucho más fácil que cuando estás solamente en el juicio. Cuando tú puedes comprender que papá y mamá o tus figuras de autoridad también fueron niños heridos, que estuvieron faltos de herramientas y que sobre todo estuvieron repitiendo patrones que últimamente pues ya se habla muchísimo todo esto de epigenética y todo de neuroemoción y biodescodificación y cómo estamos codificados desde nuestro ADN con ciertos patrones de comportamiento, etcétera, y emociones que vamos transfiriendo de generación en generación. Pues creo que ya estamos súper del otro lado para darnos cuenta de muchas cosas, pero pues yo no creo que en generaciones atrás ni siquiera se hablaba de esto. Por supuesto que hay estudios ya de psicología de tiempo atrás y todo, cientos, muchísimos años atrás, miles de años atrás, pero todo lo que tiene que ver con la parte de cómo se transfieren programas de comportamiento, cómo los anclajes que vimos de, eso es ser papá. Acuérdense que así es como aprendemos a funcionar. Vamos aprendiendo a través de asociaciones. Entonces, cuando estás pequeño vas aprendiendo de, mira, cómo se comporta papá, eso es ser papá, cómo se comporta mamá, eso es ser mujer, esto es ser pareja, esto es ser hermanos, esto es compartir, esto es el dinero, todo eso lo vas absorbiendo en la infancia cuando no tienes filtro. Entonces, nuestros padres yo creo que tampoco supieron, si apenas nos estamos empezando a dar cuenta de esto en estas generaciones, es que no supieron ellos que esos programas, literal, programas estaban programados a que cuando a ellos les tocaba ser papá y mamá, pues estaban programados a solamente repetir el dolor de lo que les había causado, de lo que habían vivido. Y aún así, dale una revisada porque quizá a tus papás, el dolor que vivieron con los abuelos, a lo mejor a tus abuelos le tocó mucho más duro con los bisabuelos, que era lo que estábamos hablando. Entonces, primer punto que te va a ayudar muchísimo a transformar es la comprensión, porque esto te va a llevar a la compasión y a la empatía. Y eso te va a sacar de algo que es maravilloso para ti y no para tus padres, que es el a no juzgar, el no juicio. Punto número 2, que es la aceptación. Bueno, creo que los seres humanos, cuando aprendemos a vernos como imperfectos y esto es para todos, no nada más es para papá o para mamá, sino que en realidad, pues yo no conozco la perfección aquí en la tierra, no existe más que a lo mejor en lo que veo de la naturaleza, etcétera, paisajes o cosas así que me parecen maravillosos, pero la imperfección es parte del ser humano, el comportamiento es parte del ser humano, el error, es el método de aprendizaje del ser humano. Entonces, cuando te vas a la completa aceptación, que no, sobre todo que no los vas a cambiar, que las expectativas que tenías de ellos no van a ser cumplidas. Si no fueron cumplidas cuando tú tenías 4, 5, 8, 10 años, ahora que tienes 20, 30, 40, 60, 70, los que tengas, no sé realmente si papá o mamá estén listos para cumplir ahora sí tus expectativas y ahora sí puedas estar como ya con tu corazón lleno de que por fin te están dando lo que necesitaste. Difícilmente va a suceder. Si te sucede a ti, qué bueno, pero yo creo que este punto número 2 es clave para poderte sanar. Es la aceptación radical en donde ellos no van a cambiar. Si tus padres están vivos todavía, no estés esperando. Si cambian, qué bueno, es un plus, un extra que te da la vida. Pero si no, no estés esperando porque te vas a desgastar muchísimo. Y en esta parte en donde no aceptamos y queremos que ellos cambien y que queremos que realmente den lo que no dieron atrás, tiempo atrás, en lo único que te vas a convertir es, bueno, más bien, vas a seguir siendo un niño herido y no te vas a poder convertir en el adulto que necesitas ser para afrontar tu vida. Cuando después de 10, 20, 30 años sigues queriendo que papá te reconozca, sigues queriendo que mamá sea más dulce y amorosa contigo, sigues queriendo que ellos se lleven bien, que se hablen con respeto, que los quieres educar, aguas con eso, porque miren, creo que en algún episodio, ya no me acuerdo, pero creo que sí lo compartí en algún episodio. Si alguien me dijera, Ani, ¿cuál es el motivo de consulta por el que la mayoría de la gente va a buscarte terapia? Yo te diría que es uno, el principal, y que de ahí se deriva casi todos los problemas, casi todo el desmadre, es el desorden familiar, el desorden en las familias. Cuando tú como hija eres la mamá de tus papás, cuando tú como hermana de tus hermanos eres la mamá de ellos, cuando tú como la mamá, en lugar de ser la mamá de tus hijos, eres la amiga cool de ellos, en lugar de ser la esposa o pareja
tu esposo o de tu pareja, acaba siendo la madrastra de la pareja o la amiga o la niña chiquita o la hija o la bebé de tu pareja. Entonces, a raíz de eso se generan no saben cuántas cosas. Infidelidades, problemas económicos, enfermedades. Ya después a lo mejor hablaré del desorden familiar. Vamos a hablar después de desorden familiar y constelaciones. Y a raíz de eso salen muchas, muchas complicaciones. Entonces, cuando tú aceptas que los papás que tienes, mira, no sé, la verdad es que hay tantas cosas por las que he pasado y he estudiado y filosofías, ideas, creencias, etcétera. No sé si te los asignaron, si tú los escogiste, si te tocaron por tómbola, si son castigo, dharma, karma, regalo del cielo, no sé. Pero a fin de cuentas, los papás que tienes en este momento en la tierra, o los que te tocó tener, de ti depende que elijas que sean para tu evolución. Y que te hubiera gustado tener otros diferentes y todo. No sé si después te tocará, si realmente hay otras vidas, si sigues viniendo a este plano, no sé, pero hoy por hoy son los que tienes y en la medida en la que tú dejes de poner tanta energía en quererlos cambiar y no solo a ellos, sino que cambien el trato que te dan, híjole, creo que es como si agarraras costales de oro, que es de tu energía, y te los llevaras para construir tus sueños, porque si no, toda tu atención sigue estando como niña chiquita y como niño chiquito en que ellos cambien, en que ellos te traten diferente. Entonces, punto número 1 es comprenderlos, punto número 2 es aceptarlos radicalmente y aceptarlos, acuérdate, no es que estés de acuerdo con cosas que hacen, es aceptar que no van a cambiar y es la aceptación radical. Punto número 3, que creo que es muy importante, liberarte de cualquier expectativa. Reconocer el daño, eso es bien importante, pero sobre todo reconocer que quizá nunca se van a disculpar contigo, quizá nunca van a aceptar el daño que hicieron, quizá nunca van a dejar de decirte lo que te decían desde pequeña, desde pequeño, que tú eres así, que tu hermano es mejor, que tu hermana es quién sabe cómo, que si fueras como los otros, que cuando de verdad te liberas de esas expectativas, que a lo mejor esas expectativas, esas proyecciones hablan más de ellos que tuyos, pero que también tiene un poco que ver con la aceptación, vas a ver cómo tu corazón va a empezar a estar con mucho más paz y te vas a empezar a hacer un regalo que desde chiquito vienes buscando, que es estar en paz con papá y mamá. Entonces, libérate de cualquier expectativa que tengas con ellos, pero sobre todo eso te va a ayudar a dejar de depender emocionalmente de ellos. Porque cuando tú estás todavía con la expectativa de que si hago esto a lo mejor me reconocen, si hago esto a lo mejor les voy a gustar más, si hago esto a lo mejor me dicen que sí valgo la pena, por fin voy a ser adecuada, etcétera, lo único que vas a hacer es que tu energía y tu estado de ánimo sigue dependiendo de ellos. Mientras que tú seas independiente emocionalmente, pues no vas a poder volar. Por mucho que te hayas ido del nido, que te hayas ido de casa y estés en otra ciudad, en otro país o en otro continente, te sigue controlando la respuesta de papá y mamá. Entonces, esta liberación de expectativas, de lo que fueron, de lo que no fueron, de lo que estabas esperando que te dijeran, ya renuncia a eso. De verdad, hazte un favor. Entiendo que se oye muy fácil. Lo entiendo de verdad, más de lo que crees, que se oye fácil y no es fácil, es un proceso, pero cuando te das el regalo de renunciar, de decir, ¿cuántos años he venido a ver a mi mamá y a mi papá y a ver si escucho una palabra dulce, a ver si ahora sí me dicen que están orgullosos de mí, etcétera? Solamente te sigues exponiendo al dolor. Entonces, renuncia a esas expectativas, libérate de esas expectativas y velos tal cual son, unos seres humanos que te dieron lo que podían y que a lo mejor, si es tu caso y que muchas veces así es, con todo y lo que se pudieron haber equivocado como padres o madres, pues te quisieron y te quieren mucho. Y desde ese dolor que ellos también tenían, te han podido educar. Y creo que eso también te va a dar mucha paz. ¿Y por qué digo que en la mayoría de los casos puede ser así? Porque a mí no me gusta decir, de hecho, no lo había hecho nunca y me atreví a ponerlo en redes, porque a mí la neta andar tirando hate se me hace que, y no tiré hate, ahorita les platico qué, pero se me hace de verdad de lo más nefasto, la neta, que gente que trae mucho dolor. De hecho, hicimos un episodio, Sandra de la Vega y yo, que se llama lo que hay detrás de las redes. Sí, lo que hay detrás de las redes sociales. Y hablábamos mucho cómo hay gente que no sabe dónde sacar su dolor y es como un basurero que además en esa, si tienen una cuenta, ¿verdad? Que diga, no sé, Dua Lipa 468, pues entonces está como más fácil andar tirando todo el hate que quieren y todo, ¿no? Escondiéndose y con una foto de un gatito nada más, entonces pues tiran mucho hate a veces, ¿no?
Y yo nunca lo había hecho, no tirar hate, pero así como realmente decir que no me parece y que me contestaran lo que me contestaran, seguirlo diciendo, etcétera, porque a mí a veces se me hace hasta pérdida de tiempo. Pero vi un reel que decía que si alguna vez, decía, si en algún momento tú pasas por el dolor de perder a mamá, quiero que sepas que, y ya empezaba como todo el videíto, ¿no? Con una música súper romántica y todo de jamás vas a encontrar una mujer que te ame tanto, jamás vas a encontrar a alguien que cuentes con ella incondicionalmente, porque tu mamá siempre fue el pilar más importante, porque no hay nadie, mira, hasta ronca me pongo, porque no hay nadie en la vida que te vaya a haber amado tanto como tu madre, que te haya apoyado incondicionalmente y tus logros seguramente a nadie le van a dar tanto gusto como le dieron a tu madre, etcétera. Y yo ahí sí puse ahí, hice mis super aclaraciones, dije, por esto no nos acabamos de sanar, por este tipo de cosas, porque no nos hablamos con la verdad, porque no queremos ver el dolor y por ese tipo de cosas, qué bonito que le pusieran, que hay un gran porcentaje de mamás que son así. Qué bonito, pero decir que todas las madres son así o que ninguna mamá siente más que amor por sus hijos y ninguna siente desprecio y todo, bueno, la verdad es que es vivir como en así como en Fantasyland y creo que eso no nos ayuda a nadie. Pero creo que cuando tú puedes aceptar la historia que tuviste con todo y que dices, sí, mi mamá quizá no me dio el amor que yo necesitaba o de la forma que yo necesitaba, pero aún así creo cuando acabas de ver la vida de ella un poco más atrás que lo que solamente te muestra de adulta, creo que va a empezar a descansar mucho tu corazón. Hay un ejercicio, fíjense, ahorita me estoy acordando que en el taller del niño interior los pongo a hacer, en el taller de regreso a mí, que es que en una meditación, vamos metiéndonos poco a poco muy profundo en esa meditación, en donde al final ya es de las últimas sesiones, puedan ver la infancia de papá y mamá y no se ven cómo veo que la gente se quiebra. Cuando yo pude comprender también eso, porque el taller lo he ido diseñando conforme a mí se me ocurre que a mí me hubieran ayudado a saber muchas cosas, y cuando veo que ven la infancia de papá y mamá, se les muestra a través de una meditación y a través de conectar, porque ahí está en tu memoria celular muchas cosas y pueden ver la infancia de papá y mamá, creo que hay una aceptación como de decir, ahora entiendo, ahora hay una comprensión de, ya sé desde dónde viene, ya sé por qué me trataron así, porque ellos fueron tratados así y como te digo, no es justificar el daño, pero sí es comprender que si no tuvieron esta parte de poderle dar la vuelta al dolor, pues lo único que hicieron fue repetirlo. Yo te aseguro que si te atreves a ver, a poner un poco ahí de tu atención, tu mirada en la infancia de papá y mamá, te aseguro que vas a comprender muchas cosas. Si tienes a tus papás vivos, ayudaría que los escucharas de su infancia, ojo, sin juicio, sin que sientan que les estás preguntando por morbo o que es para criticarlos, simplemente para conocer más de tu historia. Y si no es así, si no lo puedes hacer así, pues está bien, si no les puedes preguntar, o como en mi caso que ya no tienes a papá y a mamá con vida para que te digan, pues lo único que puedes hacer es a través de lo que puedas recopilar de la historia familiar o desde lo que te va diciendo tu intuición, empieces a ver que también seguramente papá y mamá tampoco se la pasaron bien. Bueno, pues recuerda que si ya estás en este proceso de validar lo que sentiste, de ya no irte a contar lo que decíamos de la historia de los niños de África, etcétera, y que realmente ya estás en esta toma de conciencia, de darte cuenta que para poder sanar y para poder avanzar, necesitas permitirte sentir y ser vulnerable con lo que sucedió y reconocerlo, y con todo y que reconoces el daño, no como la justificación de lo que les leí en un principio, con todo y lo que reconoces el daño, dices, aún así lo comprendo, aún así lo acepto, aún así lo integro, aún así decido liberarme de las expectativas, aún así vivo el proceso de sentirlo y de perdonar, porque no se te puede olvidar que perdonar es un regalo para tu vida. De hecho, si estás muy atorado a veces en esto del perdón y no sabes cómo salir de ahí, te recomiendo que vayas al episodio que es del rencor a la culpa. Son los episodios anteriores y te va a ayudar también como a saber como pasos para poder avanzar con esto. Otro punto muy importante es que establezcas límites con tus padres si es que están vivos, en donde puedas saber en qué, hasta dónde los puedes tener cerca y no te lastimen. Me explico, que sepas los límites que puedes poner. Acuérdate que el que tú perdones, el que tú integres, el que alguien te perdone, el que todos nos perdonemos, etcétera, no quiere decir para nada
que sigas tolerando el daño, que sigas tolerando la toxicidad, que sigas tolerando la agresión de papá o de mamá o sus críticas o sus juicios. Eso no tiene nada que ver. Es decir, yo ya voy al día con lo que siento, ya no está viniendo a visitarlos otra vez la niña de 8 años en este cuerpo de adulta, a ver si ahora sí. No, dices, ya voy ahora sí al día, ya no vivo en ese resentimiento constantemente, pero no vas a tolerar ni juicios, ni toxicidad, como te decía, etcétera, pero encuentra tus límites, haz acuerdos contigo. El límite, fíjate, ni siquiera es ponérselos a ellos, a tus padres, es que te los pongas a ti. Es decir, si en algún momento me siento mal, sin hacer caos, sin azotar puertas, todo, me voy a ir a un lugar de paz, a donde tú ya te sabes cuidar. Acuérdate que como niños muchas veces no nos podíamos poner a salvo o fuera de peligro, pero hoy como adultos sí puedes. Entonces encuentra los límites que a ti te den paz para poder convivir con ellos y encuentra esa distancia en donde dices, aquí no me alcanzan, hablo de distancia no nada más física, sino emocional para que puedas avanzar. Y bueno, algo bien importante, que creo que cuando tú llegas al perdón con ellos, no solamente les estás haciendo un regalo a tus padres, que ya ese es como el plus, ¿no? El verdadero regalo es para ti, sino llegas a una autocompasión tuya y a un crecimiento personal, porque si decides en algún momento también tener hijos, pues seguramente no te va a gustar que te juzguen y te vean como muchas veces tuviste a papá y a mamá de una forma tan dura. Entonces, yo creo que el rescate del dolor tenía que hacerse, el rescate de ver que lo que pasaste sí dolió, sí era importante, pero que hoy como adulto, después de haber vivido un proceso, y se los voy a decir las veces que sea necesario para recordarles que tienes que vivir el proceso de darte cuenta, de validarte, de ser vulnerable, de sentir, de acoger a tu niño. Aquí tenemos un taller en Centro Ananda que se llama De regreso a mí, porque para poder avanzar tienes que ir a esa etapa donde te quedaste, no para vivir en el pasado, sino para rescatarte y decir, aquí me quedé atorado, me congelé en este dolor. Y cuando te congelas en ese dolor, es el niño el que sigue tomando las decisiones de pareja, de dinero, de amigos, de todo, porque ahí te quedaste. Y aunque el cuerpo físico siga creciendo, cronológicamente ha pasado el tiempo, pero ahí está el niño de 8 años encerrado en el de 40 o 50 o 60 o en el que sea. Entonces, cuando tú ya fuiste por ti, ya te trajiste contigo al presente, ya no vives en las historias del pasado, emocionalmente y mentalmente, creo que es cuando podemos avanzar. Y entonces, lo más bonito de todo esto que les quiero dejar, este cambio de percepción que puedes tener, la magia de la percepción, es cuando te puedes dar cuenta que toda esa energía que le estabas poniendo a papá me hizo, pero mamá, pero entonces porque así soy, pero es que entonces esto lo heredé de ella, pero si no tuviera este programa de ella, a lo mejor no me hubiera enfermado, pero entonces a lo mejor tendría pareja, pero entonces tendría otro cuerpo, pero hubiera podido tener hijos o podría tener otro empleo, podría... Todas las historias que no estoy diciendo que no sean válidas, pero todas esas historias que te estás diciendo como niño, pues a lo mejor sí dices, pues sí, es responsabilidad de ellos que yo esté así, pero como adulto, te repito, tú no merecías que te trataran así, hayas hecho lo que hayas hecho, no te merecías golpes, no te merecías maltrato, no te merecías absolutamente nada de lo que viviste de maltrato, pero hoy como adulto sí eres responsable de hacer algo con esas heridas. Si eres responsable de no vivir en el dolor con papá y con mamá, si eres responsable de decir, me lastimaron, pero hoy como adulto elijo verlos con otra mirada, cambiando la percepción para que tu corazón esté en paz y que en algún momento tengas la disposición de vivir de otra manera y no como el niño o la niña que vivió asustados, porque el otro día, por eso me decidí que dije, ya tengo que hacer este episodio. El otro día una persona de cerca de 60 años, una mujer de 60 años me decía, iba a ir a visitar a mi mamá y 3 días antes no dormí, porque ya sé que mi mamá me pelea. Estamos hablando de una señora de más de 85 años, ya va para los 90 y esta persona de 60, y me decía, porque siempre me pelea, porque entonces me sigue criticando, porque me sigue diciendo que por qué no soy tan exitosa como mis hermanas, pero entonces me sigue diciendo que si no hubiera salido embarazada desde que estaba tan chica, por mí, bla, bla, bla. Y yo le decía, no es posible que a tus 60 años todavía tenga tu mamá, o puede ser papá también, el poder de quitarte el sueño. O sea, tienes insomnio 3 días, que después de tantos años, porque ya tienes como 40 y tantos, que ya no vives con esa persona, con tu mamá.
Te fuiste como a los 20 corriendo de ahí y tienes 40 años que aunque ya no la ves más que cada 3 semanas o cada 15 días o cuando la veas, sigue controlándote. Tu sueño, tu estado de ánimo, sigue controlando tus emociones, sigue... Y de verdad, volar del nido no es que te hayas salido de casa de papá y de mamá, es que hayas podido integrar lo que viviste, aprender de lo que viviste y volar sin facturas pendientes, porque créeme que toda esa energía que le sigues poniendo a lo que mamá hizo y a lo que papá hizo y a lo que en algún momento se van a dar cuenta que lo hicieron mal y que tú tienes toda la energía con querérselos demostrar y que vean que realmente sí fui alguien que valió la pena y nunca lo pudieron ver, etcétera. Esa energía, te digo, son como tus lingotes de oro, que es tu energía, que en lugar de ponérselos a la vida que estás construyendo y a todo lo que puedes hacer, se le estás ni siquiera poniéndoselo a ellos. Ellos ahí lo tienen, pero ni siquiera lo utilizan esa energía porque es tuya. Es como echarlo al baño y jalarle a toda esa energía bonita que tienes tú para crear. Entonces, ojalá que puedas cambiar tu percepción sobre papá y mamá, que los puedas dejar en paz, que hayas transitado toda esta etapa de dolor para que puedas llegar a la comprensión, a la compasión, a la empatía, a entender que se hizo lo que se pudo en ese momento y que hoy como adulto, si no tuviste una infancia bonita, que hoy como adulto sí te mereces por completo tener una vida adulta y después una vejez bonita, una vida mucho más en calma y si no viviste con armonía en la infancia, que hoy no te quite esa paz los papás que fueron, porque muchas veces esos papás también ya comprendieron, ya se dieron cuenta de muchas cosas y a lo mejor su corazón no está listo para decirte que se dan cuenta que te hicieron daño. Algunos papás sí tienen esa humildad de decirlo. Si es tu caso, qué padre, si lo llegaste a escuchar, tómalo y que lo reciba tu corazón y dices, 1, 2, 3 por mí, por todos los que no les dijeron. Pero si no es así, pues realmente date el regalo de soltarlos para que puedas poner atención en tu presente y dejes de vivir en el pasado. Y eso va a hacer un cambio muchísimo en tu futuro. Te dejo un abrazo y síguenos en Spotify, acuérdense de seguirnos, de ponernos sus comentarios, también de suscribirse en YouTube. Y dame también como tu idea aquí, déjame puesto en tus comentarios, si crees que dejar a papá y a mamá en paz puede hacer un gran cambio en tu vida y no estar ahí atorados con lo que en algún momento nos hicieron, ¿va? Te dejo un abrazo y que el cambio de percepción suceda en ti para que puedas vivir mucho más libre. Muchas gracias.